Hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Y hoy estamos con el solucionario del examen de admisión 2025-2 realizado el sábado 1 de marzo para el área D y el área E. Pregunta 93. Nos dice: el oxígeno y el nitrógeno son los componentes de mayor porcentaje del aire. Respecto a estas sustancias, establezca el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Tenemos los datos aquí del nitrógeno, su número atómico 7, y del oxígeno, su número atómico 8. Primer enunciado dice: el oxígeno molecular, cuando hablamos de oxígeno molecular, es el oxígeno gaseoso, el O2. Presenta 4 pares de electrones libres, y el nitrógeno molecular es el nitrógeno 2. 2 pares libres de electrones. Entonces, recordando la estructura, vamos a dibujar aquí la geometría del oxígeno. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Está en el grupo 6A, pero si no te acuerdas, entonces para eso nos indican aquí el número atómico, y con ello nosotros podemos hacer la configuración, por ejemplo, para el nitrógeno. Nitrógeno 7, realizamos la configuración 1s2, 2s2, 2p, tenemos que llegar hasta el 7, sería entonces 2p3, ¿no? Y de aquí el último nivel, que es el 2, sumamos los electrones de valencia y esto sumaría 5. Entonces el nitrógeno presentaría 5 electroncitos de valencia, que es lo que indica que ese nitrógeno se encuentra en el grupo 5A. Y en el caso del oxígeno, igual hacemos la configuración 1s2, 2s2 y 2p4. Contamos los electrones del último nivel. Esto suma 2 más 4, 6. Eso quiere decir que el oxígeno presenta 6 pares de electrones, 6 electrones de valencia, lo cual lo clasifica en el grupo 6A de la tabla periódica. Muy bien, entonces tomando en cuenta ello, que tiene 6 electrones de valencia, porque el nitrógeno se encuentra en el grupo 6A de la tabla periódica, vamos a dibujar aquí los electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí el otro oxígeno para que se enlace también 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esa manera aquí podemos observar que hay un doble enlace para el oxígeno y podemos ver que presenta un par de electrón libre, 2 pares de electrones libres, 3 pares de electrones libres y 4 pares de electrones libres para el oxígeno. Y para el caso del nitrógeno, el nitrógeno está en el grupo 5A de la tabla periódica. Colocamos aquí el nitrógeno, son 5 electrones que presenta. Aquí colocamos 3 porque sabemos que nunca va a quedar un solo electrón, siempre va de par en par, entonces sería de esta manera. 1, 2 y 3 y su par, de tal manera que ese nitrógeno va a formar un triple enlace. Entonces, ¿cuántos electrones libres va a presentar? Un par y 2 pares. 2 pares de electrones libres para el nitrógeno. Por lo tanto, este primer enunciado sería verdadero. Segundo enunciado, ¿qué es lo que nos dice? El nitrógeno es más electronegativo que el oxígeno y se encuentra a la derecha del oxígeno en la tabla periódica. Si nosotros recordamos propiedades periódicas, ¿no? Esto es nuestra tabla periódica, y la electronegatividad en la tabla periódica aumenta hacia la derecha y hacia arriba. En este caso, por ejemplo, esto es el grupo a cual corresponde el nitrógeno, y el periodo a cual corresponde el nitrógeno sería su mayor nivel, que sería el nivel 2, y para el oxígeno también el nivel 2. Entonces los dos están en el mismo nivel, que es el nivel 2. El oxígeno, el nitrógeno en el grupo 5A, entonces vamos a suponer aquí que es el nitrógeno, y el oxígeno al costado en el 6A.
Por lo tanto, más a la derecha se encontraría el oxígeno. Entonces el oxígeno es más electronegativo y no el nitrógeno. Así que este enunciado sería falso. Enunciado 3. Las moléculas del oxígeno y del nitrógeno presentan enlaces covalentes dobles. El oxígeno sí presenta enlace covalente doble, pero el nitrógeno presenta enlace covalente triple. Así que este enunciado es falso. Enunciado 4. Enunciado 4. ¿Qué nos dice? El oxígeno se encuentra en el tercer periodo. Aquí estamos viendo que el oxígeno se encuentra en el periodo 2, así que ya no sería tercer periodo, esto es falso. Y el nitrógeno se encuentra en el segundo periodo. Sí, eso es correcto, pero por el primero esto se invalida. Siendo como respuesta la alternativa dado en esta pregunta 93. Pregunta 94. La neutralización es el proceso en el que la cantidad de equivalentes gramos, tanto del ácido como la base, son exactamente iguales. Se tiene 400 mililitros de una solución de hidróxido de sodio con concentración de 0.2 normal. Vamos a colocar aquí, se tiene la solución de normalidad de 0.2 y presenta un volumen de 400 mililitros. A esta solución, esto es la base, ojo, esto es hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base. A esta solución se adiciona 1200 mililitros de agua destilada. Entonces aquí se va a añadir 1200 litros de agua. 1200 litros de agua, lo cual lo que va a ocurrir es una dilución, ¿no? Va a seguir siendo la misma solución, es una base, va a presentar una nueva normalidad, obviamente menor concentración porque está diluida, y va a presentar un volumen, ¿no? Son 400 mililitros más 1200, acá perdón, es mililitros también lo que se está agregando. Entonces el volumen final de la solución del hidróxido de sodio también, después de agregar los 1200, serían 1600 mililitros. Muy bien, dice lo siguiente. Determine, ¿no?, la molaridad de la nueva solución. O sea, nos están preguntando la molaridad de esta solución. Ahora, el hidróxido de sodio tiene un grupo OH. Eso quiere decir, chicos, que el parámetro teta para ese hidróxido de sodio es 1. Y sabemos que la normalidad es la molaridad por el parámetro teta. Y como el parámetro teta es igual a 1, estamos en un caso donde la normalidad es igual a la molaridad. Por lo tanto, si nosotros hallamos esa normalidad, ya tenemos la molaridad. Luego dice lo siguiente. Se le adicionan, ¿no?, a 20 mililitros de esta dilución, o sea que de esta solución en el cual vamos a hallar la normalidad. Vamos a hallar primero la normalidad. Aplicamos normalidad 1, esto sería normalidad 1, volumen 1, normalidad 2 y volumen 2. Aplicamos la fórmula de dilución. Normalidad 1 por volumen 1 es igual a la normalidad 2 por el volumen 2. Reemplazamos los datos, la normalidad aquí es 0.2, el volumen es de 400 mililitros, la normalidad 2 vamos a calcular y el volumen nuevo es 1600 mililitros. Como están en las mismas unidades, eso es importante, de aquí podemos determinar entonces la normalidad 2, que sería 5 por 10 a la menos 2. Y como la normalidad y la molaridad son iguales, entonces esto también sería lo que nos están preguntando. Muy bien, ya tenemos la molaridad. Ahora la segunda parte dice, a 20 mililitros de esta dilución, entonces ahora ya tenemos la dilución del hidróxido de sodio.
el cual presenta un volumen de 20 mililitros y la nueva concentración, que en este caso es 5 por 10 a la menos 2. Nos dice, se le adiciona 50 mililitros de ácido clorhídrico para neutralizarlo. Acuérdate que esto es una base y en este caso ahora se está agregando un ácido. Y ese ácido, el que se va a agregar, va a ser un volumen de 50 mililitros y nos están preguntando cuál es la concentración del ácido utilizado en normalidad para que pueda ser neutralizado, ¿no? Acá nos dice para neutralizarlo. Entonces, chicos, ¿qué se cumple en una reacción para que pueda ser neutralizado? Se cumple que el número de equivalentes gramos de la base tiene que ser igual al número de equivalentes gramos del ácido, ¿verdad? ¿Y a qué es igual el número de equivalentes gramos de la base y de las equivalentes gramos? Es la normalidad por el volumen, en este caso de la base, igual a la normalidad por volumen del ácido. ¿Qué tenemos de la base? Su normalidad, que es 5 por 10 a la menos 2, y tenemos el volumen. El volumen en este caso son 20 mililitros y para el ácido tenemos el volumen, que son 20 mililitros, perdón, 50 mililitros, y la normalidad, que es lo que nos están preguntando, ¿no? De aquí despejamos la normalidad del cual tendría que tener ese ácido para neutralizar. Y eso sería 2 por 10 a la menos 2. Respuesta, la alternativa avión. Eso sería nuestra respuesta, ¿no? Pregunta 95. Dice, en nuestra vida cotidiana dependemos del uso de combustible, el gas natural y el gas propano. Son nuestra fuente básica de energía y calor. Los plásticos tan ampliamente usados se obtienen mediante la polimerización de alquenos y sus derivados. Algunas costumbres culinarias emplean el flameado, proceso que, debido a las altas temperaturas y ambiente enérgicamente reductor, incrementa notablemente la producción de compuestos aromáticos policíclicos, los cuales tienen potencial cancerígeno. Con relación al enunciado, establezca el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Enunciado 1, ¿qué es lo que dice? La combustión incompleta del gas metano. Gas metano es prefijo de met, es 1 y este tiene 4 enlaces. Ese es el gas metano. Combustión quiere decir que va a reaccionar con el oxígeno para que pueda producir monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. Ahora, aquí nos dice que va a producir una combustión incompleta. Eso quiere decir que solo va a producir monóxido más H2O. ¿Qué es lo que nos dice en el enunciado? La combustión incompleta del gas metano emite monóxido de carbono y carbón. Eso sería correcto, porque además de que produce monóxido de carbono, también, jóvenes, produce el carbón, ¿ya? Porque acuérdense que el gas de dióxido de carbono o el gas de monóxido de carbono son gases incoloros, pero cuando ustedes ven ese humo, por ejemplo, en los incendios, no es incoloro, es oscuro, es negro. Pero ese negro no es porque el monóxido sea de ese color, sino por la presencia del carbón que también está formándose en esa combustión incompleta. Así que ese enunciado sería verdadero. La hidratación del eteno. El eteno es un compuesto formado por 2 átomos de carbono, ahí está el et, doble enlace eno, ahí está el doble enlace, y aquí tenemos completando con el hidrógeno. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Produce, dice, la hidratación produce etanol y su polimerización polietileno. Bien, la hidratación sería entonces aquí que esa molécula de agua que está conformada por un protón de hidrógeno y un grupo OH, ahí está el H2O, va a ingresar a cada átomo de carbono, ¿correcto? Entonces, al ingresar a cada átomo de carbono, el grupo OH y el hidrógeno al otro carbono, vamos a tener el CH3, el
H2 y el OH. Entonces sí, eso es correcto y como dicen aquí en el contexto que la polimerización va a formar el polietileno. Sería verdadero. Y finalmente el enunciado 3 dice el antraceno, el benzopireno y el colesterol son hidrocarburos policíclicos aromáticos. Los aromáticos, ustedes saben que son aquellos compuestos que contienen el anillo de benceno, el cual hemos estudiado. El antraceno es un derivado del benceno, tiene 3 anillos. El benzopireno es también un derivado del benceno. Pero el colesterol no es un derivado del benceno. Si ustedes recuerdan, el colesterol es un compuesto alifático, ¿no? No es aromático. Así que el colesterol no es un aromático, esto es falso y la clave sería la alternativa enano. Pregunta 96 dice: el actual ritmo de vida origina muchas alteraciones de la salud en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Una explicación común que escuchamos le atribuye a esto el estrés, ¿no? Al estrés generado por el aumento de los radicales libres. Nosotros hemos hablado mucho sobre los radicales libres, ¿no? Y que para combatir esos radicales libres que causan los procesos de oxidación, por ejemplo, nosotros en la piel, ¿no? Como mencionábamos, nos oxidamos todos los días cuando, por ejemplo, nos exponemos al sol sin un bloqueador. La piel entonces recibe la radiación y hay un proceso de oxidación. Cuando no nos alimentamos correctamente, generamos radicales libres y entonces cuando viene el oxígeno u otros componentes hay procesos de oxidación. Entonces por eso era importante alimentarnos bien, consumir productos antioxidantes para disminuir esos radicales libres. ¿Pero qué eran los radicales libres? Los radicales libres son aquellos elementos que tienen un electrón libre, ¿no? Porque ustedes saben que en los elementos, los electrones para que estén quietecitos, estables, ellos tienen que estar de par en par. Esto es posible, pero esto de aquí, esto es lo que nosotros conocemos como radical libre. Entonces acá nos dice, muy práctico, la pregunta: marque la alternativa que contiene el radical libre. Y al ojo, ustedes aquí observan que el único que tiene un puntito es el grupo OH. Era una pregunta muy práctica, muy rápida. Si tú sabías muy bien que era un radical libre, ¿no? Y si tú has estado ahí viendo los videos que nosotros resolvemos los solucionarios o escuchando mis clases, entonces has marcado sin dudar que la respuesta en esta pregunta es la 96, ¿no? Las demás estructuras, por ejemplo, el alfa-tocoferol, ¿no? El peróxido, esto es un anión, no es igual un anión con un radical, ¿no? El hidroperóxido o este grupo de aquí que estamos viendo son compuestos estables, ¿no? Porque vemos que tienen una estructura ya sólida, donde los electrones, los enlaces, todos están formando, los átomos están formando sus enlaces correspondientes a los electrones que presentan, ¿no? Entonces, al ojo aquí, la respuesta era la alternativa Barco.